Damos la bienvenida a Mauro Andino, asambleísta de Alianza País, y también está con nosotros el Luis Fernando Torres, asambleísta de la Alianza Cambio, Partido Social Cristiano. Caballeros, gracias por estar con nosotros. Los jóvenes, como ustedes saben, están siendo víctimas de manera galopante sobre el perverso negocio del microtráfico. Para legislar, todos asumimos que nuestros asambleístas pues conocen un poco sobre el campo de acción sobre el que van a redactar la norma. Me imagino que cuento con eso por parte de ustedes. Por eso quisiera comenzar con Mauro, preguntándole la información que tiene sobre cómo funciona la venta de drogas en el Ecuador. ¿Cómo es ese tejido para comerciar la droga? ¿Se trabaja con grandes narcotraficantes o hay una red perversa minúscula que es la suma de microtraficantes? Gracias, Mauro, por estar aquí. Gracias, María Josefa. Un gusto poder compartir con Luis Fernando. Un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Primero, María Josefa, hay que declararle la guerra a la venta, a la compra, a la comercialización, al tráfico, al sembrío, a mediana, pequeña o gran escala, porque este es un monstruo, hay que combatirlo. Segundo, obviamente que coincido con usted cuando se dice que aquí están grandes mafias, grandes organizaciones con un poder económico que resulta bastante complejo y bastante difícil poder erradicarlo. Es por ello que hay que tomar medidas drásticas, medidas duras, empezando ¿para qué? Para prevenir el consumo de las sustancias psicotrópicas y precautelar el interés de niños, adolescentes, inclusive de personas adultas que muchas veces caen en las redes de estos traficantes, de estos mercaderes de la salud y la vida de las personas, y aplicar lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Más aún cuando hoy tenemos herramientas para hacer realidad ese gran objetivo. Pero para ello es necesario que varias instituciones, como por ejemplo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Deporte, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, los gobiernos autónomos descentralizados, en conjunto, lleven políticas públicas de prevención. Eso es lo fundamental. Todos esperamos eso, Mauro, pero ahorita como tenemos un poco a los grandes narcotraficantes. Tenemos como poco de tiempo porque la televisión se acorta. Todos esos funcionarios han pasado por aquí y nos han dejado saber también su criterio. A usted como asambleísta le pregunto, ¿qué información, qué contexto tiene sobre cómo funcionan las drogas en el país? Bueno, obviamente que hay grandes grupos a nivel nacional e internacional. Hemos visto a través de los medios de comunicación que ingresan desde otros países, fundamentalmente de Colombia. ¿Y quiénes son? Los grandes capos, los que distribuyen aquí a gente incauta, que son los microtraficantes. ¿Y quiénes son los que van a los centros de rehabilitación social? ¿Quiénes son los que han recibido las sentencias? Sí, aquellos microtraficantes, pero los grandes capos, sí, los grandes comerciantes, los mercaderes de estas sustancias, prácticamente casi no pasa nada. En tal virtud hay que empezar combatiendo a estos peces gordos, a los peces gordos, y no solamente dedicarse a perseguir a lo mejor a quienes son víctimas de estos peces gordos como son los microtraficantes. Mauro, ¿es cierto que usted dijo que a los microtraficantes había que poner un brazalete? Obviamente, mire, el Código Orgánico Integral Penal introdujo como una medida cautelar, por ejemplo, la utilización del brazalete electrónico. Eso vendría a colaborar, a contribuir para evitar inclusive el hacinamiento en ciertos centros de rehabilitación social, a pesar de que este gobierno ha contribuido mucho en la construcción de nuevos centros, sí, con mayor respeto a los derechos humanos, porque el hecho de que una persona esté sentenciada no quiere decir que ha dejado de ser humano, pero ese brazalete electrónico, como funciona en otros países, podría contribuir mucho, porque se podría detectar en dónde está esa persona, si ha salido del rango de esa jurisdicción, hasta dónde podría movilizarse, sí, y
garantizar la comparecencia de esa persona a las audiencias, porque ¿qué es lo que ocurre en los actuales momentos? Mauro, tengo que cortar ahí, tengo que cortar con usted en este momento y se genera impunidad. Y pasar con Luis Fernando. Me hubiera encantado, pero imagínense tanto funcionario prófugo público de los últimos años. Si lo hubiéramos tenido el grillete, pues tal vez no hubieran tenido tiempo de irse al avión a cualquier fiesta familiar. Lamento reírme, pero es lo primero que se me viene a la mente. No estoy de acuerdo con ese brazalete a ninguno, ni siquiera el funcionario público prófugo, menos al micro. Luis Fernando, la misma pregunta. ¿Realmente se tiene claro en la Asamblea el contexto de cómo está funcionando, a diferencia de los 90, de los 80, cómo está funcionando la venta de drogas en el Ecuador? Ha fracasado la política pública en materia de control y prevención de drogas, y ante ese fracaso se ha hecho a última hora una propuesta de aumentar las penas, sabiendo que un problema tan complejo no puede ser resuelto con una medida ortodoxa. A más penas, no necesariamente menos delitos, cuando las infracciones tienen que ver con temas relacionados con el consumo. Otra cosa muy distinta, por ejemplo, es aumentar las penas para los que violan y matan. Otra muy distinta para aquellos que roban y matan. Allí sí tienen que subir las penas, no solamente para castigar, sino para disuadir. Pero en este caso, a más penas para un microtraficante, hasta para un consumidor, no necesariamente menos infracciones. Lo que Mauro ha expresado es indudablemente una preocupación de todos. Ha fracasado la política pública y ahora tenemos a niños, a jóvenes infestados por la droga, por los estupefacientes, y estos grupos dedicados al microtráfico que son alimentados por otros grandes grupos. El gran problema es que si se aprueba este cambio al Código Integral Penal, se suben las penas, habrá miles y miles de ciudadanos nacionales y extranjeros en las cárceles del país, no habrá espacio ni lugar para ellos y el problema persistirá. Y allí entonces que se necesita de una política mucho más integral para enfrentar este problema, y el gobierno tiene que reconocer que ha fracasado. Estos 8 años no han logrado hacer lo que debían hacer, precisamente para evitar que se extienda como se ha extendido el consumo y sobre todo el microtráfico. Ya hubo una modificación a las... Puede haber mucha perspectiva para el tema del tráfico, y antes de pasar a otro tema, Luis Fernando, es que entendemos de manera global que hay un sistema de narco internacional, grandes capos, como dice Mauro, tal vez carteles, pero ya tienen otra forma de actuar. No sé, basta mirar al mundo, a la región, para ver cómo están comportándose y de qué manera han evadido la ley y los controles para sobrevivir. Y uno de eso es esta red grande de microtraficantes. Entonces, han atrapado a nuestros jóvenes. Gente que toma conciencia, gente que sabe qué tiene que hacer, irse a parar afuera de los colegios, embaucar a niños, convertirlos en adictos para que trabajen a cambio de droga. Es una red perversa que no los está dejando lisiados, los está matando. Padres que se suicidan al ver que nadie puede ayudar a sus hijos a salir de esta adicción. ¿Por qué no esos microtraficantes deben de tener una fuerte condena? ¿Por qué aliviarles la pena? Que se construyan más cárceles. Si el problema es de las cárceles, si el Estado, Colombia, Ecuador, la región entera, no ha podido acabar con los grandes narcos. Bueno, la legislación ecuatoriana establece rangos. Actualmente, dependiendo de la cantidad de gramos que una persona comercializa, la pena va de 2 a 6 meses, de 1 año a 3 años, de 3 años a 5, e inclusive supera los 10 años. No se puede entonces sancionar, digamos, con una pena de 12 años a alguien que tiene o que está comercializando cantidades muy pequeñas. Inclusive la legislación internacional le prohíbe al Ecuador adoptar ese tipo de sanciones. Lo que se está proponiendo en la ley que discute la Asamblea es que se elimine la sanción mínima, que ya no se sancione con 2 a 6 meses, sino con 1 año hacia arriba, para que aquellos que son procesados vayan precisamente a las cárceles del país bajo la prisión preventiva. Aunque existen alternativas, como decía el asambleísta Ramiro Aguilar en la sesión de ayer, también pueden acudir a la caución en determinadas circunstancias, con lo cual se va a complicar el sistema judicial. Además, la frontera entre el consumidor y el microtraficante de cantidades pequeñísimas es muy tenue, y ello puede llevar a que bajo un juzgamiento discrecional
un procesamiento igualmente discrecional, se cometan muchas injusticias. El problema tiene que enfrentarse de manera integral, como ha señalado precisamente Mauro. No puede ofrecerse una solución ortodoxa para un problema tan complejo. Y el gobierno tiene que reconocer igualmente que ha fracasado en este tema y sumar una serie de soluciones y esfuerzos para evitar que los niños especialmente y los jóvenes sean contaminados e infestados por estas redes de microtraficantes. Tengo muy pocos minutos, por lo tanto quisiera hacer una sola pregunta, una final pregunta a ambos. Mauro, ¿cuál cree usted? Sabemos que esto es el concierto de muchísimos ministerios y de muchísimas instituciones, pero si pudiera usted señalar lo más urgente que se necesita para frenar en algo, por lo menos, la venta y consumo de drogas en el Ecuador, ¿qué es? Bueno, primero hay que resaltar que este no es un problema solamente del Ecuador, es un problema a escala internacional. Segundo, el gobierno ha hecho y está haciendo todo lo humanamente posible para combatir precisamente el microtráfico en la mediana, gran escala, que frene la venta o la comercialización de estas sustancias psicotrópicas. Pero hay dos herramientas importantísimas que tendrá que aplicarse. La primera, la nueva tabla de rangos para sancionar el tráfico de drogas expedido por el CONCEP. Mire, María José, anteriormente una persona podría, para ser sancionado, tener hasta 300 gramos de marihuana. Hasta 300 gramos de marihuana. Hoy se lo ha reducido a 20 gramos. A 20 gramos. O lo que tiene que ver, por ejemplo, a heroína. Aquí tengo yo este sobre de stevia. Aquí hay 1 gramo, no es cocaína, pero por ejemplo, antes, quien tenía un sobre que contiene 1 gramo podía ser sancionado de 2 a 6 meses. Hoy, el que tiene la décima parte de este sobre podría ser sancionado con la misma pena de 2 a 6 meses. Aparte de ello, la Corte Nacional de Justicia, la semana pasada, acaba de expedir el presente jurisprudencial 003-2015, a través de la cual determina si una persona que venda, comercialice, transporte, es decir, se utilice cualquiera de los verbos establecidos en el 220 del Código Orgánico Integral Penal y se le encuentre con uno o más de estos productos o de estas sustancias, será acumulada la pena que podría llegar hasta los 40 años. Es decir, que si utilizamos estas dos herramientas, ya no sería necesario ni siquiera, conforme decía Luis Fernando, incrementar las penas como está en el Código Orgánico Integral Penal. Luis Fernando, la misma pregunta, por favor, para cerrar este pequeño debate. En el proyecto de ley que debate la Asamblea, se ha propuesto que sea el presidente de la República el que asuma el control del tema. Actualmente es la Procuraduría General del Estado. Se crea una nueva entidad, desaparece el CONCEP, esta entidad va a pertenecer a la Presidencia de la República y el presidente la va a presidir. Y el SAR antidrogas del país ya no va a depender de la Procuraduría General del Estado, sino de la Presidencia. Es una medida interesante. En Estados Unidos es la presidencia de Estados Unidos, el SAR antidroga depende del presidente y desde allí se enfrenta este gran problema. Lo que habrá que ver es si el presidente tiene tiempo, luego de tantas funciones que le ha dado la Asamblea con diversas leyes aprobadas, para poder ser la cabeza en el combate al tráfico y, por supuesto, en la adopción de medidas que permitan proteger a la juventud, a la niñez del microtráfico y de la droga. Gracias, caballeros, por estar con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas. Un gusto poder compartir con ustedes esta conversación, esta reflexión para nuestros amigos televidentes de este grave problema que le afecta. Una cosa, vamos esta mañana también a resolver en la Comisión de Justicia el procesamiento judicial de aquellos diputados que con su voto en diciembre del 2004 destituyeron a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Constitucional. A los que aprobaron la tabla. Hoy por la mañana, precisamente, sí, la Comisión de Justicia va a conocer y aprobar esos dos informes, sí, que tienen que ver precisamente con la destitución de los ex jueces del Tribunal de Garantías y de los ex ministros de la Corte Suprema en la época de Lucio Gutiérrez. A nosotros, como Comisión de Justicia, nos corresponde identificar
a los presuntos responsables de esas resoluciones, a través de la cual la Corte Interamericana le ha condenado al Estado ecuatoriano al pago de más de 15 millones de dólares. Y son los representantes de las instituciones en donde se vulneraron esos derechos los que están en la obligación constitucional y legal de presentar las demandas previa a la identificación de quienes fueron los responsables. Y de esa manera repetir para recuperar ese dinero. Lo que puede hacer toda la gente que nos acompaña, la gente curiosa del derecho, usted sintió, por ejemplo, amigo televidente, que en este gobierno, cuando se destituyeron a los asambleístas, cuando se sacaron a los congresistas, donde apareció ese famoso Congreso de los Manteles, cuando en unión con el movimiento indígena, si no me equivoco, también sacaron al Tribunal de Garantías Constitucionales, donde recuerdo estaba el doctor Jorge Alvear Macías en esa época también. Eso es una manera de decir basta a estos abusos en este gobierno, en el gobierno de Lucio Gutiérrez o cualquier otro. Hay una responsabilidad estatal que responde con una sanción pública, pero que también obliga al Estado a repetir, a mirar al funcionario quien cometió ese acto para que pague. Nos encanta tener esos temas aquí porque le contamos a nuestros amigos televidentes que el Estado responde también, es civilmente responsable. Así que anímese, estudie y mire si presenta alguna demanda contra el Estado, en el caso, eso sí, siempre que usted sienta que se le han violado sus derechos. Nos vamos a un corte. Quédese.